Buenas noches con todos, buenas noches queridos colegas. Gracias en primer lugar pues a CEPRONUT por la invitación. En realidad el día de hoy vamos a hablar uno de los temas que me gusta pues bastante porque es donde nosotros vemos justamente nuestro papel, ¿no?, en la enfermedad renal crónica. Vemos un impacto muy grande cuando un paciente entra en un tratamiento conservador suplementado con cetoanálogos de aminoácidos, ¿no? En este caso vamos a hablar pues en la parte prediálisis. También tienen un papel en hemodiálisis, diálisis peritoneal, en hemodiafiltración que pueden ser aplicados, pero el día de hoy pues específicamente vamos a hablar de la enfermedad renal crónica estadios 3B, 4 y 5. La agenda para el día de hoy, primero pues ver unas generalidades, luego las opciones de dietoterapia en enfermedad renal crónica, la dieta muy baja en proteínas suplementada con cetoanálogos de aminoácidos, algunas evidencias y seguridad en su uso, la adherencia al tratamiento y un poquito de la experiencia clínica. Bien, si en algún momento pues no me escuchan o algo, les pediría por favor que me puedan ir avisando también. Empecemos, sabemos que la enfermedad renal crónica pues, es una enfermedad no transmisible y actualmente afecta alrededor de 850 millones de personas en todo el mundo. 1 de cada 10 personas adultas tiene enfermedad renal crónica pues, en algún estadio. Bien, puede ser un estadio temprano, por ejemplo. Las últimas cifras que tenemos nosotros a nivel nacional, lamentablemente pues no están actualizadas, son del 2017, ¿no? Pero miren, ya desde ese año pues teníamos cerca de 2,5 millones de personas que estarían en estadios prediálisis. Y bueno, actualmente ya son más de 20,000 personas que tendrían una enfermedad renal crónica terminal con un requerimiento de terapia de reemplazo renal, ¿no? Sea hemodiálisis, sea diálisis peritoneal, sea trasplante. Somos uno de los países pues que tiene la menor tasa de trasplante probablemente en Latinoamérica. ¿Bien? Un desafío económico bastante grande supone esta enfermedad renal, especialmente pues para los seguros, para los sistemas de salud en todos los países, ¿de acuerdo? No solamente en los países latinoamericanos, sino a nivel europeo también supone un desafío económico bastante grande. Entonces, ofrecer alternativas que puedan hacer que el paciente tenga una mejor calidad de vida, especialmente cuando tenemos un sistema de diálisis que está casi totalmente colapsado, siempre va a ser una buena alternativa también. Vamos a ver un poquito, pues, de los estadios de la enfermedad renal. En este caso, como les comenté, hablamos del estadio 3B, 4, 5, donde tenemos básicamente dos opciones de tratamiento, ¿no? Ir por una dieta convencional baja en proteínas, con una restricción proteica que va desde 0,5 a 0,6 gramos por kilogramo de peso ideal, o una dieta muy baja en proteínas que podría ir desde 0,28 a 0,43 gramos por kilogramo de peso ideal por día. Bien, eso es a partir del estadio 3B. En estadios más tempranos podríamos utilizar 0,8, de repente 0,75, de acuerdo, veamos conveniente. Y obviamente pues las comorbilidades que tengamos también. ¿Qué es lo que pasa en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada? Muchas veces llegan a nosotros pacientes que tienen náuseas, que ya empezaron pues con un poco de anorexia, tienen bastante cansancio, mareos, un sabor metálico persistente en la boca, muchos tienen ya prurito urémico, dolor de cabeza, no vómitos frecuentes. Entonces nosotros desde nuestro pues, abordaje nutricional podemos ayudar mucho con una dieta muy baja en proteínas suplementada con cetoanálogos de aminoácidos, corrigiendo justamente esta uremia, estos síntomas urémicos, vamos a permitir que el paciente pueda comer mejor, dormir mejor y vivir mejor también, dentro de pues, otros beneficios también que vamos a ver. ¿Cuáles son las opciones pues, básicas de la dietoterapia en la enfermedad renal crónica? Actualmente tenemos dos opciones de tratamiento, que es lo que les comentaba, pero veamos un poquito qué nos dicen las guías clínicas. Las guías CESPEN, por ejemplo, mencionan que a partir de una tasa de filtración por debajo de 25, tenemos pues estas dos opciones de tratamiento. Utilizar de 0,55 a 0,6 gramos por kilogramo de peso ideal por día, o 0,28, pero junto a una suplementación con cetoanálogos de aminoácidos que vienen también en la tabletita junto con aminoácidos esenciales. El Academy of Nutrition and Dietetics menciona que con una tasa de filtración por debajo de 20 ya tendría el paciente indicación de cetoanálogos, ¿bien? Aquí nos marca como punto de corte de 0,3 a 0,5 gramos por kilogramo de peso por día, más la suplementación de cetoanálogos. Y en las últimas guías que ha dado aquí, de este pues 2019, en la actualización,
nos menciona también que en estadios de estadio 3 a estadio 5, en pacientes metabólicamente estables, podemos indicar una alimentación muy baja en proteínas que iría desde 0,28 a 0,43 gramos de proteína dietética por kilogramo de peso ideal por día. ¿Bien? ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta? No perdamos de vista nuestro proceso de atención nutricional, ¿no? Tenemos ya nosotros, pues, el cribado nutricional, la valoración del estado nutricional, con todo nuestro A, B, C, D, E, F, ¿no? No nos quedemos solamente en el ABC, tenemos que evaluar, pues, también la parte ecológica, también tenemos que evaluar la parte social, o la ecología, pues, más que nada ligada a esta parte, además de la microbiota, y también una valoración funcional. Bien, el diagnóstico nutricional, nuestra intervención, que aquí es donde vamos a decidir si este paciente va a requerir una alimentación suplementada muy baja en proteínas o si podemos mantener una dietoterapia solamente baja en proteínas. Bien, y el monitoreo, pues seguimiento constante siempre es indispensable. Todas las herramientas que nosotros podamos utilizar van a ser útiles, ¿de acuerdo? Importa mucho también, pues, cuáles son los elementos con los que contamos, ¿no? De repente no todos tenemos ecografía, no todos tenemos bioimpedancia, no todos tenemos dinamometría, cinta métrica, pues es creo que lo más práctico. Lo que quiero decir con esta imagen es que utilicemos nuestras herramientas, ¿de acuerdo? No por no tener, por ejemplo, un dinamómetro o no tener de repente una bioimpedancia multifrecuencia, quiere decir que no podamos hacer este proceso de atención completo. Sí podemos, ¿bien? Y hay que estar muy atentos también ante pues, las mejoras que estamos teniendo ante este monitoreo. No solamente es la prescripción, sino también viene este proceso pues, desde la elección del paciente. ¿Bien? Y eso va a ser de vital importancia, especialmente al momento de la prescripción dietética en este caso. Vamos un poquito ya a la terapia nutricional en la enfermedad renal crónica. Pues como les comentaba, tenemos dos opciones de tratamiento, una dieta baja en proteínas convencional, en este caso he colocado, pues, de ejemplo, 0,6 gramos por kilogramo de peso ideal por día, ¿no? Aquí tenemos que tener, pues, nuestro requerimiento proteico diario mínimo con proteínas de alto valor biológico en un porcentaje cercano al 50-60%, ¿no? De acuerdo a algunas guías, y lo que sí es importante, pues, es que la alimentación es hipercalórica. Bien, a largo plazo, acá les pongo, tiende a bajar la masa muscular, vamos a verlo un poquito más adelante. Realmente no deberíamos tener una disminución de la masa muscular de manera marcada, al menos no de manera comparativa. Recuerden que lo principal, y a veces donde nos perdemos un poco, es en no llegar a nuestro requerimiento calórico. ¿Bien? Quitémonos un poquito esta parte del no, ¿no? Que es lo que no puede comer el paciente, lo que no tenemos que hacer, y brindemos las opciones que sí puede utilizar, ¿bien? Y en esas opciones vamos a quedarnos también, que es parte también importante para la adherencia nutricional. Ahora, con la otra alternativa tenemos una dieta muy baja en proteínas suplementada con cetoanálogos, ¿no? Que aquí tenemos pues básicamente el efecto como de reciclaje de urea, y a largo plazo se ha visto que mantiene y mejora la masa muscular también. En este caso, como tenemos ya la suplementación de cetoanálogos, el valor biológico de las proteínas no es relevante, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque en esta suplementación, en este suplemento, estamos contando ya con aminoácidos esenciales. Bien, lo que sí es muy importante aquí es nuestra carga calórica. Bien, la cantidad de calorías que nosotros vamos a aportar, vamos a prescribir, y la cantidad de calorías que el paciente está consumiendo, especialmente esto, ¿no? Es lo principal para augurar el éxito de nuestra terapia nutricional. Una dieta muy baja en proteína suplementada con cetoanálogos es algo relativamente nuevo en el Perú, ¿de acuerdo? Hace pues más o menos 5 años no se hablaba de esto en nuestro país. Recién desde hace 2 años ha tomado un poco más de presencia. Entonces es habitual que algunos pacientes renales vengan ya con la suplementación a nuestra consulta. En este caso vamos a ver pues cuál es el mecanismo de acción. Los cetoanálogos principalmente, acá lo podemos ver pues de manera esquemática, como esta piecita de rompecabezas, ¿no? Que no tiene este grupo amino. Básicamente son los esqueletos carbonados en forma de sales de calcio que no cuentan con este grupo amino, que al contrario lo toman de la transaminación justamente de aquellos grupos aminos remanentes del ciclo de la urea. Y debe ir obligatoriamente con una dieta muy baja en proteínas. ¿Por qué? Porque nosotros con la dieta
reducimos la carga nitrogenada y con los cetoanálogos estamos ya reciclando parte del nitrógeno circulante. ¿Esto qué hace? Hace que tengamos una disminución de la producción de desechos nitrogenados, lo que nos lleva a una mejora de la sintomatología urémica, a retrasar el inicio a diálisis, ¿no? De repente hacer que el paciente pueda ingresar a una diálisis incremental, ¿no? Y obviamente pues a mejorar también el estado nutricional de nuestro paciente. ¿Cómo actúan los cetoanálogos? Acá lo vemos ya de manera un poquito más esquemática. Miren, acá están los cetoanálogos, tenemos estas dos bolitas y con la transaminación viene aquí el nitrógeno que estaba circulando pues, en la sangre, ¿no? Y se forman los nuevos aminoácidos, ¿no? Ya no estarían en versión keto, sino ya estarían transformados dentro del cuerpo en el aminoácido correspondiente. Ello permite que se cumplan los requisitos de aminoácidos esenciales con una menor ingesta de nitrógeno y una formación pues reducida de estos desechos nitrogenados. Básicamente lo que se produce es un efecto de ahorro de nitrógeno, así se le llama. En esta dieta muy baja en proteína suplementada, vemos que el organismo es forzado a minimizar las pérdidas de aminoácidos y hacer uso de los cetoanálogos y transaminarlos a aminoácidos esenciales. ¿Bien? Esta es la composición de un comprimido. Todos los que están en este cuadrito son los que están en versión cetoanáloga, o sea, que no tienen nitrógeno, y acá los que no están en el cuadrito sí tienen nitrógeno. Entonces, el total de nitrógeno, por ejemplo, de un comprimido es de 36 miligramos, y el total de calcio, porque aquí recuerden que está en formas de sales de calcio, son 50 miligramos de calcio por tableta. ¿Cuál es la prescripción? Acá va a ser muy importante también la elección de nuestro paciente. Bien, tenemos acá un paciente, vamos a ponerle Santiago. ¿Ya? El paciente Santiago tiene una tasa de filtración por debajo de 25. Santiago tiene muy buen apoyo familiar, está motivado, él quiere cuidarse, quiere poner de su parte, quiere cuidar la alimentación, ¿no? Y está pues comprometiéndose también con la dietoterapia. Aquí nosotros vamos a prescribir una dieta muy baja en proteínas e hipercalórica. Entonces, vamos a prescribir pues, una alimentación, por ejemplo, de 0.3 gramos por kilogramo de peso ideal por día. Bien, y una alimentación de 35 kilocalorías de peso por día. ¿Cómo prescribimos la suplementación? En este caso, la dosificación ideal de cetoanálogos es de una tableta por cada 5 kilos de peso ideal por día. En este caso, si el peso ideal de Santiago es 50 kilos, estaría tomando 10 comprimidos durante el día. ¿Qué es lo que hemos visto también a lo largo de la experiencia clínica? Se habla también de dosificación de mantenimiento. Podría ser una tableta por cada 7 kilos de peso ideal. Algunas experiencias también mencionan una tableta por cada 8 kilos de peso ideal. Y tenemos algunos colegas también en Centroamérica que están viendo la posibilidad de una dosificación en base a la masa muscular, que es bastante interesante. Bien, la dosificación mínima para que tenga impacto pues, en el abordaje es de 6 tabletas al día. Bien, pero obviamente pues tendríamos que ajustar también la cantidad de proteínas que estamos aportando desde el punto de vista dietético. Vamos a hablar un poquito de la evidencia y la seguridad en su uso. Bien, hay gran cantidad de estudios, ahora también tenemos cada vez más estudios del uso de cetoanálogos en diálisis peritoneal, pero como les digo, vamos a enfocarnos principalmente en esta enfermedad renal crónica avanzada. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un comparativo entre dietas muy bajas en proteínas con suplementación y dietas bajas en proteínas. En este caso, las dietas bajas en proteínas fueron aquellas que estaban entre 0,8 y 0,4. Y se consideró dietas muy bajas en proteínas suplementadas, aquellas que tenían menos de 0.4 gramos por kilogramo por día. En este caso se ve cómo cambia, ¿no? Cómo va, pues, cómo va cambiando la disminución de la tasa de filtración glomerular a un año de seguimiento y también la urea sérica. En ambos casos se ve favorecida, pues, el abordaje de la suplementación con cetoanálogos junto a una dieta muy baja en proteínas. Vemos aquí en todos estos estudios. Y en cuanto a la urea, pues como vemos que prácticamente los cetoanálogos actúan como recicladores de urea, ¿no? Vemos también que en todos los estudios se ve mejores valores de urea al año de seguimiento. Acá vamos a verlo también ya en algunos estudios más concretos. Por ejemplo, en este estudio que me parece uno de los más interesantes, es de una rumana llamada Garneata.
¿no? Aquí se ve también, pues, en dos grupos de pacientes, cómo les fue, ¿no? Y cuántos empezaron terapia de reemplazo renal, así como cómo fue cambiando los valores de urea durante este año de seguimiento. En este caso se partió de la evaluación de la adherencia de los pacientes, es decir, todos estos pacientes que estaban incluidos en el estudio, que eran cerca de 206, fueron primero evaluados en cuanto a adherencia. Si todos eran adherentes, es decir, seguían esta dieta de 0.6. Una vez que se evaluó la adherencia a esta dieta de 0.6, recién se dividió en dos grupos. Un grupo tenía la suplementación de cetoanálogos con una dieta de 0.3 y el otro grupo continuó con la alimentación de 0.6 gramos por kilogramo por día. Al año de seguimiento, vemos que hay diferencia entre la cantidad o el porcentaje de pacientes que ingresaron a una terapia de reemplazo renal. En el caso del grupo suplementado, vemos que el 11% ingresó a una terapia de reemplazo renal. Y del grupo que estaba sin la suplementación, cerca del 30% ingresó a diálisis principalmente. ¿Qué pasó con la tasa de filtración glomerular? Miren, este es el grupo, el amarillito es el grupo suplementado. Entonces vemos que desde el principio, pues sí hubo una disminución en la tasa de filtración glomerular, ¿no? Hay una leve disminución, pero si vamos al grupo sin suplementación, hubo una mayor disminución del funcionamiento renal. Entonces, básicamente, con los cetoanálogos también, junto, obviamente, a la dieta muy baja en proteínas, ¿no? Tenemos que podemos enlentecer el progreso de esta enfermedad renal. ¿Qué pasó en cuanto a la urea? Acá tenemos los dos resultados en cuanto a urea sérica, desde el inicio del estudio y luego al término, que fue más o menos al año. Vemos que el grupo suplementado inició con un valor promedio de urea de 187 y al término del estudio mantuvo niveles de urea promedio de 122. En cambio, el grupo que estaba sin suplementación pasó de niveles de urea de 213 a 226. Bien, entonces vemos pues que claramente el grupo suplementado tenía menores niveles de urea. Estos niveles disminuyeron significativamente en este grupo. Vamos a hablar un poquito, de detenernos en cuanto al factor de crecimiento fibroblástico 23 y la proteína cloto. Bien, es algo que todos tenemos pues que ir metiéndonos un poquito más porque se habla bastante ahora de eso. En realidad la proteína cloto ha sido utilizada bastante en el campo de la belleza porque se conocía como la proteína del envejecimiento, ¿no? O la proteína contra el envejecimiento en realidad. Pero pues el factor de crecimiento fibroblástico muy relacionado con la proteína cloto se considera actualmente una nueva toxina urémica y se ha visto que aumenta como respuesta compensatoria la retención de fosfato. En realidad está involucrado no solamente en cuanto al fósforo, calcio y vitamina D, sino vemos aquí que tiene también pues una relación muy estrecha con el hiperparatiroidismo secundario, con la remodelación, por ejemplo, del ventrículo izquierdo, con las calcificaciones vasculares. Es más, mientras la proteína cloto pues va disminuyendo y el factor de crecimiento fibroblástico va aumentando, vemos también que hay pues mayor inflamación, ¿no? Y ambas han sido relacionadas también bastante con el estrés oxidativo, inflamación sistémica, acidosis metabólica, especialmente la proteína cloto, y el protein energy wasting o desgaste proteico energético. Esta pequeña introducción es porque en un estudio tenemos también un comparativo sobre el uso de cetoanálogos, pero ya no en una dieta muy baja en proteínas y una dieta baja en proteínas, sino en este, bueno, este es un piloto, en este piloto se utilizó una dieta en ambos casos de 0.6, solamente que a un grupo le suplementaron con cetoanálogos. Bien, vamos a ver qué pasó en algunos aspectos. En cuanto a la masa muscular, por ejemplo, en varones, vemos que iniciaron con 38, ¿no? En el grupo 1, el grupo suplementado, y al término del estudio estaba igual en 38. El grupo que estaba sin suplementación inició con 38, igual 0.7, y terminó el estudio con 32.6. También hubo una disminución en la masa muscular en mujeres, en aquel grupo que no estaba suplementado. Bien. Vamos un poquito ya a la paratormona, pues también tuvo un impacto, una disminución, no una disminución, se mantuvo mejor en realidad en el grupo suplementado, porque en el grupo sin suplementación pues había un aumento más significativo.
En el caso de la proteína cloto y el factor de crecimiento fibroblástico, vemos aquí, como les dije, si la proteína cloto va bajando, el factor de crecimiento fibroblástico va subiendo. ¿Bien? En este grupo, en el primer grupo que estaba suplementado, vemos que iniciamos con un factor de crecimiento fibroblástico de 520 y al término del estudio, en 12 meses, era 670. En cambio, en el grupo sin suplementación, vemos que este factor de crecimiento fibroblástico pasó de 512 a 1025, ¿bien? Prácticamente se duplicó en cantidad. Y la proteína cloto, en el grupo suplementado, que estaba en 422 y pasó a 412, una disminución pues poquita, ¿no? Vemos que en el segundo grupo pasó de 393 a 220. Tuvo una disminución bastante grande y marcada. Y esto no solamente pues impacta en la salud renal, en la fibrosis renal, en el envejecimiento, sino tiene mucho que ver, como vimos, con el hiperparatiroidismo secundario, con la vitamina D, con cómo estamos regulando pues justamente el calcio, el fósforo, y tiene un gran impacto inflamatorio y también en la parte cardiovascular, que es uno de los principales motivos, ¿no?, de fallecimiento en pacientes renales. Vemos un poquito también de los efectos de una dieta baja en proteínas suplementada en la parte muscular. En este caso se evaluaron en dos protocolos distintos, un comparativo en ingesta proteica. ¿Bien? En el primer protocolo se evaluó una ingesta proteica de 1.1 versus 0.55. Y en el segundo se evaluó 0.55 versus 0.45 con suplementación de cetonálogos de una tableta por cada 5 kilos de peso ideal. En este primer grupo que estaba con una ingesta proteica de 1.1, vemos que hay una pérdida muscular de 34% y un reciclaje de 66%. Luego vemos que conforme vamos bajando la cantidad de proteínas, tenemos una menor pérdida muscular y un mayor reciclaje, en este caso ya es 76%. Y en el comparativo de este segundo protocolo vemos que el grupo de aquí, que estaba en 0.55, tuvo 28% de pérdida muscular y 72% de reciclaje. Pero el grupo que estaba suplementado y con una dieta muy baja en proteínas, tenía ya una pérdida mucho menor de 14% y un reciclaje de 86%. Bien, en este caso, vemos pues que en el estudio se ve que la dieta muy baja en proteínas en combinación con cetoanálogos podría mantener... ¿Ya me cree? Sí, gracias. ¿Sí? En este estudio muestra pues que la dieta muy baja en proteínas en combinación con cetoanálogos podría mantener el peso corporal y la masa muscular si se proporciona suficiente energía y se evita la acidosis metabólica. ¿Bien? Ahora, tenemos también ya algunos estudios más recientes. Este todavía no sale, va a salir justamente a fin de año, pero es muy importante porque ya nos habla de real world evidence, de la evidencia en la práctica real, ¿no? Y este estudio nos habla pues del efecto de los cetonálogos en la masa muscular esquelética en pacientes justamente con enfermedad renal crónica avanzada. Se vio que los pacientes evaluados en este estudio mantenían, ¿no?, y se prevenía de manera favorable también esta pérdida de masa muscular, ¿no? Y o sea, se mantenía mejor pues esta masa muscular, especialmente en pacientes que eran ya ancianos. Bien, solamente tenemos por ahora el abstract, esperemos en el mes de noviembre y diciembre que podamos tenerlo ya completo para hablar un poquito más a fondo de este caso. Pero real world evidence es algo bastante importante porque nos dice, o sea, que no todo se queda en el papel, ¿no? O sea, cómo estamos trabajando también nosotros, qué es lo que estamos haciendo y qué tan factible es hacerlo. Tenemos también pues el efecto de los cetoanálogos en la microbiota intestinal, ¿no? Nos ayuda mucho en la modulación de toxinas urémicas, especialmente en una enfermedad renal crónica avanzada. En este caso se evaluaron pacientes en estadio 3B4 y vemos también que la composición de la microbiota era mejor en el grupo que estaba suplementado. En este caso, pues se validaron más que nada varios tipos de abordaje, como una dieta mediterránea baja en proteínas, una dieta libre, ¿no?, una dieta mediterránea muy baja en proteínas con cetanálogos, ¿no?, y se ve también cuáles son las variaciones. De todas maneras, se vio que hubo un mejor impacto en el grupo que estaba con una dieta muy baja en proteínas suplementada.
Bien, vemos acá también ya por tipos y por cepas de probióticos también. Ahora también se están hablando mucho de los postbióticos, pero en este caso pues se evalúa principalmente la composición de la microbiota, ¿no? Y cuál es el impacto de la alimentación también en cada tipo de cada tipo de abordaje, ¿no? Recuerden que un paciente con enfermedad renal crónica tiene una microbiota generalmente alterada cuando no está bien controlado. Bien, entonces nosotros también tenemos que trabajar pues en esta parte ecológica. Hay una gran cantidad de estudios, colegas. Tenemos investigaciones también sobre el uso de cetoanálogos en pacientes diabéticos. Tenemos también en diálisis incremental sobre el indoxil sulfato, un poquito de lo que hablábamos también ya, pues entrando a la parte de microbiota, ¿no? También el efecto de una dieta baja o muy baja en proteínas en la presión arterial, en el estado nutricional, en la enfermedad mineral ósea, ¿no? Hay gran cantidad de estudios. También tenemos una revisión Cochrane bastante sólida. Lo que falta también, pues, es que a nivel nacional podamos hacer también un estudio de repente un poquito más grande, ¿no? Y los animo a realizarlo también. Vamos a hablar de algo muy importante. Recuerdan, pues, que cuando estábamos viendo la elección del paciente, vimos que era un paciente motivado, con buen apoyo familiar, ¿no? Básicamente con buena adherencia, y la adherencia es un pilar fundamental que a veces no tomamos mucho en cuenta, pero que en una suplementación con cetoanálogos es de vital importancia. Bien, ¿qué nos dice o qué tenemos de evidencia sobre la adherencia al tratamiento nutricional? Un paciente con una enfermedad renal crónica avanzada, que tiene pues este cansancio, se siente simplemente con sueño, con ganas de dormir, con ganas de descansar, ¿no? No siempre va a adherirse al tratamiento nutricional que más quisiéramos nosotros, ¿no? Y se han hecho varios estudios, porque antes se creía que si el paciente tenía mayor conocimiento también sobre su enfermedad, iba a querer cuidarse un poquito más. Pero lamentablemente, pues ya en varios estudios se ha visto que el conocimiento sobre la enfermedad no corresponde netamente con la adherencia. Bien. Sí tenemos que analizar, pues, cuáles son los factores que contribuyen también a la no adherencia, especialmente en estos pacientes renales. Y bueno, acá tenemos un poco de evidencia sobre la adherencia en pacientes que dializan. En este caso vemos que solamente el 36%, ¿no?, de estos pacientes que estaban ya en hemodiálisis era adherente a la prescripción dietética. Y aquellos que tenían mejor adherencia a la limitación de líquidos, en este caso, eran aquellos que también se adherían mejor al tratamiento nutricional completo. ¿Cuáles fueron las causas de aquellos que tenían mejor adherencia? ¿Por qué se estaban adhiriendo mejor a ese plan dietético? Era porque había mayor flexibilidad en las dietas. Bien, entonces es algo que tenemos que tomar en cuenta. Ahora, en pacientes en enfermedad renal crónica avanzada, en estadios del 3B al 5, se habla de una adherencia cercana al 14%. Así que ahí tenemos que ver también, pues, las posibilidades del paciente para adherirse a una dieta muy baja en proteínas, ¿no? O de repente si este paciente es candidato para una alimentación, pues, baja en proteínas, ¿no? Y ver una preparación justamente amigable si es que ya está muy cerca a la diálisis, ¿no? Retrasemos igual el inicio de diálisis y aseguremos que nuestro paciente entre, en todo caso, lo mejor nutrido posible. ¿Cuáles son los factores asociados a la adherencia? Acá tenemos pues que se ha asociado una comunicación activa y efectiva. ¿Cómo estamos comunicándonos con el paciente, ¿no? Ahora pues nosotros conocemos un poco del tema y podemos hablar en esta terminología, pero es al paciente hay que regresar mucho desde los conceptos básicos, explicarle, de repente ver también talleres prácticos, enfocarnos en una meta a la vez. A veces vemos un paciente pues que tiene hiperfosfatemia, que está con una sintomatología urémica muy marcada, ¿no? Pero que es un paciente que toda su vida de repente ha comido carnes y que no, o sea, no sabía que tenía una enfermedad renal crónica. Entonces, como les dije al principio, ¿no? Evitemos mucho la parte de no y más bien veamos cuánto puede, cuándo corresponde, cómo lo combina, ¿no? Veamos también esta adaptación al patrón alimentario, ¿no? Yo pues actualmente estoy en Lima, ¿no? Pero también tengo algunos pacientes de la selva, algunos pacientes, por ejemplo, de la sierra, algunos pacientes de Cajamarca, algunos pacientes de Arequipa, pacientes de Puno, pacientes de Piura, ¿no? Y en cada uno tenemos una gastronomía tan rica y tan variada que sería una pena no aprovecharla. Bien, es importante también en este caso la integración con la tecnología. Yo pues a veces pido también algunas fotos, hacemos algunas revisiones, vemos también justamente
qué es lo que está fallando. Hay que utilizar todas las herramientas que tengamos de manera tecnológica para poder integrarnos mejor. Bien, y el aprendizaje participativo y con actividades prácticas, de repente es algo que se ha perdido un poquito ya con la pandemia, pero ahora pues con talleres virtuales también podemos ir retomando un poco sobre esto. Vamos un poquito con la experiencia clínica. Acá les traigo un poquito de la aplicación en la práctica actual, ¿no? En este caso vemos que una alimentación muy baja en proteína suplementada no tiene por qué ser aburrida, ¿de acuerdo? Tenemos, por ejemplo, un desayuno típico, una tacita de avena, de quinoa, ¿no? Kiwicha avena, tenemos, por ejemplo, un poquito de palta, que puede ser preparado también como guacamole. Demos un sabor distinto también a preparaciones, pues, tan típicas, ¿no? Tenemos como unas mini pisetas, tenemos también acá nuestra avenita, de repente nuestro ponche de habas, de repente esta machca, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, dentro de una alimentación baja en proteínas, nuestro trigo salteado con verduras, que podemos acompañarlo con una yuquita, ¿no? Acá tenemos también algunos tallarines en salsa de tomate y zanahoria en este caso, y de repente aquí nuestra ensalada y el aceite de oliva. Acá pues vamos a ser muy amigos también de los aceites porque nos van a ayudar mucho también a llegar al requerimiento, ¿no? Como les dije, no por tener pues una alimentación limitada en proteínas quiere decir que las preparaciones sean desabridas o que no tengan color. Miren, por ejemplo, aquí en este arroz al olivo, ¿no? Cómo estamos cambiando ya la presentación y también pues para nuestros pacientitos todo entra por los ojos, así que la presentación del plato también es muy importante, especialmente cuando contamos ya con algunas herramientas prácticas que nos ayudan mucho al momento de hacer el cuadro dietético, ¿no? Tenemos la guía de intercambio de alimentos peruanos para pacientes con enfermedad renal crónica, lo que nos permite tener también no solamente los macronutrientes, sino vigilar de cerca los micronutrientes que estamos aportando y la relación fósforo-proteína que es fundamental, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo que tenemos que hacer en lugar de prohibir pues de repente el tomate, prohibir la palta, no es contar, contabilicemos cuánto estoy aportando, qué es lo que estoy buscando limitar, qué es lo que corresponde más a mi paciente, ¿no? Y saquemos los números, ¿ok? De acuerdo al requerimiento que estamos proponiendo para este paciente en particular. Tenemos que buscar, colegas, que haya sostenibilidad a largo plazo. Miren, todas estas son fotitos de mis pacientes, ¿no? Algunos, por ejemplo, en estos casos están dentro de una alimentación muy baja en proteína suplementada. Entonces, los platitos, como les digo, no tienen que ser aburridos, no tienen que ser sin sabor, no es que todo sea blanco, 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 o tampoco todo sancochado. Quitemos un poco de esos mitos, bien, y en lugar de ello pongámonos a contabilizar también pues cuál es el requerimiento total de este elemento, de este micronutriente que estamos buscando limitar. Acá tenemos el caso de este paciente, puede ser Santiago, es justamente el paciente que vimos al principio, ¿no? Aquí no se ve bien, pero ese es el inicio y estos son sus laboratorios a los 21 días. En este caso, Santiago ingresó con una urea de 256, una creatinina de 4.03. Miren el nivel de fósforo, bueno, acá está en 4.606. Y a los 21 días que Santiago inició su dietoterapia con una dieta muy baja en proteínas, suplementada con cetoanálogos, en el caso de Santiago, él estaba utilizando 10 tabletas de cetoanálogos por día, justamente como en el ejemplo. Y vemos aquí que a los 21 días esta urea de 256 bajó a 78, esta creatinina de 2.03 la tenemos ya más controlada en 2.08. ¿No? Miren, glucosa, vemos transaminasas, un poco de colesterol, triglicéridos, y algo que alguno tenía la duda de repente por el uso de los aceites, de repente por el uso de, no sé, de algunas grasitas de más, ¿no? O sea, tranquilos, lo importante es que nosotros hagamos bien nuestra prescripción dietética, hagamos un buen cálculo, un cálculo bastante fino, y que utilicemos las herramientas que tenemos actualmente que pues prácticamente nos hacen esta labor más fácil como es el sistema de intercambios. Hay algunos datos también de un paciente, este es el septiembre del 2019 a mayo del 2020 en este caso, ¿no? En este paciente, pues este paciente está bastante controlado ya hasta la fecha. Vemos que inició con una urea de 179 en septiembre. Luego bajó pues la urea ya a 90, 85. Miren, en diciembre, ¿qué pasó? Subió a 100. Y lo que pasó fue que aquí también se corresponde, miren, con la adherencia. En diciembre tuvimos una menor adherencia. ¿Qué pasó? Pasaron las fiestas, ¿no? A veces Navidad, Año Nuevo, ¿no? Ay, que tuve que comer afuera, que no pude llevar algunas cosas. Veamos también con ellos la elección de alimentos, ¿de acuerdo? Propongamos también algunas opciones. En este caso, pues mientras podamos programarnos también
¿no? Buscar la manera de cuadrar estos requerimientos, puede ingresar también. ¿Por qué? Porque esta parte ecológica de compartir en familia, de cómo nos sentimos cuando estamos comiendo, de preguntar también quién prepara los alimentos en casa, con quién estás comiendo, es importante, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque obviamente marca mucho la adherencia de un paciente el hecho de que toda la familia coma un lomo saltado y que él esté comiendo un puré con arroz, ¿no? Entonces, aquí tenemos que buscar preparaciones amigables también para todos, y una variación mínima. Por ejemplo, una papita rellena, en este caso puede ser rellena de quinoa con verduras, ¿no? Y en el caso de la familia puede ser con carnecita o con pollo, ¿no? De acuerdo a lo que corresponda. Pero estamos comiendo una preparación muy similar y compartiendo en familia. Bien, muchas gracias. Estas son pues las redes sociales también del Centro de Especialidades Nutricionales, donde estoy actualmente. Les dejo también mi número de teléfono para cualquier consulta que tengan de repente el tema o pues para compartir alguna experiencia sobre estos pacientitos renales. Y mi correo electrónico también, para los que deseen. No sé si tengan alguna pregunta. Por aquí tenemos algunas preguntitas. A ver. Aquí está ese menú. Perfecto. Si alguien tiene alguna preguntita, puede hacerla para ir comentándola también. Bueno, actualmente solo tenemos, Angie, una marca de cetoanálogos en el Perú, que es el Ketosteril. Esa es la única marca que tenemos actualmente. Sí la venden en varias farmacias, me parece que Farmacia Universal, Boticas, pero eso no es difícil de conseguir. En realidad es bastante conocido ya, ¿no? En algunos países también tenemos cetoanálogos en versión polvo, ¿no? Pero la verdad es que como no ha llegado todavía, no he tenido experiencia con esos polvitos. Sí los tienen en las farmacias. Cintia, bueno, la experiencia de la que estamos hablando actualmente es en enfermedad renal crónica a partir del estadio 3B. 3B, 4, 5, lo hemos utilizado también en hemodiálisis incremental, o sea, cuando tu paciente no está en diálisis lunes, miércoles y viernes, sino solamente una vez a la semana, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro objetivo de repente ahí es mantener también esta función renal residual. Bien, entonces, lo primero que tienes que fijarte es cuál es tu objetivo, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un paciente que está ingresando pues, a una diálisis incremental, entonces el día de diálisis obviamente va a tener un mayor requerimiento y el resto de la semana ya sigue con su dieta muy baja en proteínas suplementada con cetoanálogos. Generalmente es a partir del estadio 3B hacia adelante, de acuerdo también al criterio clínico que tú tengas y veas también, pues, por ejemplo, cuánto está consumiendo tu paciente, ¿no? De repente tu paciente está en un estadio 3B, pero ha estado consumiendo el equivalente a 1.5 o 2 gramos de proteínas, ¿no? De repente está en una dieta, pues esas que son de puras carnes. Entonces, ahí es donde tú puedes ir bajando también de manera progresiva y puedes decidir ya cuando estés en un nivel de 0.5 o 0.55 si prefieres quedarte por el momento en una dieta convencional baja en proteínas o si puedes ya pasar o si deseas pasar ya a una alimentación muy baja en proteínas suplementada. En este caso, recuerda, Cintia, que la cantidad o la dosificación mínima para que tenga un impacto es de 6 tabletas por día, en este caso. Y la dosificación ideal, que es con lo que generalmente buscamos empezar, pero hay que tener también en cuenta el acceso económico, es de 1 tableta por cada 5 kilos de peso ideal. Creatinina, a ver. Ay, perdón, me pasé. Cintia, el cetoanálogo se puede indicar en los días donde no se dializa el paciente. Mira, Edin, ahí depende mucho, ¿de acuerdo? O sea, todo tú sabes que la nutrición es un gran depende, porque lo principal va a ser que tú mantengas tu carga calórica, o sea, tu aporte calórico dietético, tus macronutrientes estén muy estables. Por ejemplo, mi abordaje nutricional, en el caso de pacientes, por ejemplo, que están en diálisis incremental, como te digo, están de repente en diálisis lunes y viernes, yo sí indicaría cetoanálogos los demás días, ¿no? Manteniendo una dieta diferente, pero pues la parte dietética, ¿no? De los cetoanálogos en diálisis es como ya un tema más grande que podríamos tocarlo de repente también en otro seminario. Pero sí, igual puedes escribirme por correo también, o sea, dejas mi número y vamos compartiendo información y también las experiencias.
Paciente está con todos los exámenes bioquímicos normales, pero su creatinina es la que está elevada. ¿Cómo se podría manejar si pérdida de masa muscular? Tendrías que ver, por ejemplo, aquí también, María, en el caso de este paciente, o sea, cuánto está, pues, supuestamente su ingesta, hacer todo tu proceso de atención nutricional, ¿no? Tienes que analizar todo y recuerda que somos un equipo interdisciplinario, entonces no solamente tienes que ver con la parte nutricional, también tenemos que trabajar con nuestros compañeros, nuestros colegas de terapia física. Pacientes en modelos, suplementos probióticos, sintéticos, mira, aquí sí tienes un paciente que está en hemodiálisis, Maribel Villanueva. No solamente es cosa de suplementar por suplementar, ¿ok? No todo es inmunonutrición y nada. Si es que tienes un paciente que está llegando pues con urias terribles porque está comiéndose 3 lomos saltados al día y está yendo en diarreas, entonces no solamente es eso, ¿bien? Primero, como les digo, aseguremos nuestros macros, es lo principal. Luego vemos también qué suplemento, qué tipo de probiótico, qué tipo de postbiótico también se puede utilizar o qué tipo de simbiótico tenemos que incluir, ¿de acuerdo? Eso es importante. Pacientes pueden presentar con problema renal. Sí, sí pueden tenerlo. Tenemos pues el síndrome hepatorrenal, Michelle. Sorteo, aquí están las becas. Perfecto. Muchas gracias. Recuerden también que pues me pueden escribir cualquier cosita. Aquí les dejo mi correo, mi número y espero que podamos seguir compartiendo pronto.